Bueno, pues nada, buenos días a todos. Gracias por asistir al Tech Byte de hoy, donde vamos a hablar de una de las nuevas funcionalidades que ha introducido Carbon Black en los últimos meses. Y bueno, pues para muchos de vosotros pues os sonará este término porque ya hemos podido hablar en otras ocasiones, ¿vale? A ver, ¿qué se pasa al siguiente slide? Ahí estamos, vale. Entonces, bueno, para que nos podamos poner un poco en contexto y tampoco nos vamos a enrollar mucho en esta parte porque seguro que ya todos vosotros lo conocéis, pero bueno, a modo de recordatorio, va a ser en el año 2019 cuando VMware compre Carbon Black, pues para entrar en el mundo de la seguridad e introducir la seguridad en su portfolio a través de integraciones. Y bueno, y de forma muy resumida, pues bueno, pues Carbon Black al final se trata de una plataforma de protección de cargas de trabajo y de endpoint, que como bien sabéis, pues utiliza una única plataforma, una única consola y un único agente. Entonces, bueno, pues como hemos hablado en otras ocasiones, y vamos a hablar hoy del concepto de XDR, ¿vale? Por si alguno de vosotros os suena algo menos, el concepto de XDR, que significa detección y respuesta extendida, ¿vale? Nació en el año 2018 cuando al final pues, nos damos cuenta de que no éramos capaces de controlar todo el entorno de trabajo ya solamente con un único producto. Es decir, pues que no podíamos utilizar únicamente un EDR o un NDR, porque al final lo que estaba ocurriendo es que los atacantes estaban utilizando los puntos ciegos entre producto y producto, de manera que pues, podían realizar ataques mucho más complicados para poder detectarlos. Entonces, al final, lo que nosotros necesitábamos, pues obviamente era un producto que estuviera más extendido y que tuviera una visibilidad mucho más grande en nuestro entorno. Entonces, de esta forma es como un poco se replantea VMware pues, que nosotros necesitamos ir pues, mucho más allá y es cuando se decide que que el XDR, digamos, sea una evolución de nuestro EDR ya existente, ¿vale? Entonces, lo que se ha ido haciendo es ir añadiendo más contexto para poder hacer esta evolución al XDR, de manera que ahora nosotros tengamos un producto que esté mucho más extendido y que además pues, podamos encontrar mucha más información. De esta forma, pues obtendremos menos falsos positivos y podamos detectar, digamos, ataques de forma mucho más rápida. Vale, entonces, pues ahora seguramente os estaréis preguntando, bueno, vale, pues el XDR pues es una evolución del EDR, pero ¿qué diferencias nosotros tenemos, no? Bueno, para que podáis entenderlo, el EDR, como bien sabéis, se refiere a una solución de seguridad que lo que va a hacer va a ser detectar y responder a las amenazas en los puntos finales. Un punto final, ¿cuál puede ser? Pues un ordenador de sobremesa, un portátil, cargas de trabajo, etcétera. ¿Qué es el XDR? Pues el XDR se trata también de una solución de seguridad, pero con la diferencia que va a ser mucho más completa y por tanto va a ir más allá de los puntos finales. Entonces lo que va a hacer va a ser integrar todos los datos de múltiples puntos de control. Entonces, es, digamos, lo que va a hacer que se produzca esta evolución del XDR al EDR. Entonces, ahora mismo, pues vosotros me vais a decir, vale, muy bien, ¿y todo esto, pues qué quiere decir? Vale, pues lo que quiere decir es que el XDR lo que va a permitir es una detección mucho más rápida y precisa y va a permitir toda la visualización y el análisis de puntos finales, pero no solo de puntos finales, sino también de redes, cargas de trabajo y usuarios en contexto. Entonces, al final lo que vamos a obtener va a ser nuevos datos, porque nosotros estamos ampliando toda esta parte de contexto de los puntos finales y de red durante todo el análisis que nosotros vamos a tener, ¿vale? ¿Y cómo va a ser o cómo se hace todo esto posible? Bueno, pues todo esto se va a hacer posible porque lo que se va a producir va a ser una integración, ¿vale? Del sistema IDS en nuestro sensor. Entonces, como bien sabéis, Carbon Black al final trabaja con un único sensor. Entonces, como trabajamos con un único sensor, lo que estamos haciendo es esa parte de integración del sistema IDS, que para los que no conozcáis o no estéis familiarizados con este término, el sistema IDS lo que va a hacer es identificar de forma instantánea todos aquellos comportamientos que son maliciosos y que están dentro de la red.
¿vale? Entonces, ¿qué había antes de este XDR? Es decir, ¿qué es lo que había antes de que se produjera esta evolución del EDR al XDR? Bueno, pues antes lo que teníamos era un EDR dentro de los endpoints y teníamos por otro lado un NDR, ¿vale? El NDR significa Network Detention and Response, ¿vale? Entonces, lo que teníamos que hacer antes era poner tabs en los diferentes puntos de red, pues para poder monitorizar todo ese tráfico. Por tanto, ¿qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar que vamos a tener dos productos, ¿vale? Que van a estar funcionando obviamente de manera separada y por tanto vamos a tener diferentes personas para poder controlarlo. Entonces, todo ello nos va a derivar en un problema, ¿vale? Que es un problema al que se van a enfrentar los clientes porque digamos que seguía habiendo puntos ciegos en lo que respecta a la parte de la red y al comportamiento de los usuarios finales. Entonces, todo esto se va a derivar en o que no vamos a tener suficiente visibilidad, eh, y que además se va a estar confiando en herramientas de terceros. Entonces, ello supone que vamos a tener un hardware adicional, como consecuencia vamos a tener costes adicionales, vamos a tener configuraciones adicionales. Entonces, todo ello nos deriva en que nuestro sistema, digamos, va a ser mucho más complejo. Entonces, principal problema al que nos estaríamos enfrentando, falta de visibilidad en la red e identidad. Vale, entonces, analizando, digamos, estos problemas en los cuales nos estábamos enfrentando, al final lo que a nosotros nos interesaba es que nosotros pudiéramos tener toda la visibilidad, no solo del punto final, sino también de la red y del contexto, y que, por supuesto, pudiéramos tener todo esto en una única solución y no en productos separados como lo teníamos anteriormente, ¿vale? Porque al final, de esta forma, lo que nos estaba ocurriendo es que estábamos dependiendo de un hardware adicional, que como había comentado antes, supone también un coste adicional, ¿vale? Y por ende vamos a tener una visibilidad inferior. Entonces, de esta forma, si nosotros tenemos todo unido en un mismo producto, vamos a tener una mejor visibilidad en nuestro propio entorno, nos va a permitir, por tanto, ver mucho más y, por tanto, vamos a poder detener mucho más. Vale, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Bueno, lo que hemos hecho nosotros ha sido la unión de todo esto en un único sensor. Es decir, lo que vamos a tener va a ser un único sensor en una única plataforma donde hemos añadido toda esta información de la parte de red. Entonces, obviamente vamos a tener mucha más visibilidad. Vale, en esta slide pues vais a poder ver los cambios que ha habido. Hay algunas cosas que obviamente pues están igual, ¿vale? Como es por ejemplo la parte de identificación de riesgos, que sería la primera parte, la que está en azulita, ¿vale? Pues donde, bueno, pues mantendríamos lo que es la parte de Vulnerability Management, o sea, la gestión de vulnerabilidad, y también tendríamos la parte de Leaf Query, que es lo que se conoce como auditoría y remediación, ¿vale? Esto, si os acordáis, en otras ocasiones hemos hablado de ello y digamos que pues se mantiene, ¿vale? La siguiente parte que tendríamos sería la parte de prevención, ¿vale? Y aquí sí que se verían cambios porque aquí sí que habríamos añadido la parte de Host-Based Firewall, ¿vale? Que de hecho en otras ocasiones también hemos hablado de ello como una de las nuevas funcionalidades que se han introducido ahora mismo. Y la parte de nuevo antivirus y Device Control, pues como bien sabéis, esto lo manteníamos también de antes. Y en la parte morada de la derecha, de lo que es la parte de detección y respuesta, como veis ahora ya no es solo detección y respuesta, sino que también se añade al título la parte de extendida, ¿vale? Que esto anteriormente, digamos que no contábamos con ello, ¿vale? Y es donde va a estar toda la parte del EDR y su visibilidad, más toda la parte de visibilidad de tráfico de red, que antes no contábamos con ello, ¿vale? Y también la parte de usuario, que también se ha añadido, que es lo que conocemos o lo que se ve aquí, que es la parte de Identity Intelligent, ¿vale? Y además también se van a contar con nuevas integraciones que se van a ir incorporando pues, a lo largo de este año. Vale, de forma un poco más resumida, aunque bueno, seguro que os ha quedado bastante claro, pero bueno, respecto a los beneficios que contamos del XDR. Bueno, ¿qué es lo que nos está ofreciendo Carbon Black XDR? Bueno, pues Carbon Black XDR lo que ofrece es una mejora significativa en la visibilidad de la telemetría y además
importante, va a reducir el tiempo de detección y el tiempo medio de respuesta, ¿vale? Importante y destacar que hay muchas formas en las que se puede utilizar el XDR para poder detectar y responder a amenazas, ¿vale? Y bueno, pues algunos de los casos más comunes que hemos querido destacar, pues por ejemplo sería la parte del threat hunting, ¿vale? Que, bueno, pues mientras, digamos, muchos equipos de seguridad pues luchan por encontrar tiempo pues para realizar una búsqueda proactiva de amenazas, lo que nos va a aportar las capacidades de XDR es que gran parte de ese trabajo se va a hacer de forma automática, ¿vale? Eh, Vale, entonces, por otro lado, otros de los beneficios que podemos encontrar con el XDR, bueno, pues va a ser que vamos a poder reducir lo que es el tiempo de detección, ¿vale? Es una de las funciones, digamos, más importantes de un equipo de seguridad, es reducir el tiempo de detección, clasificar las alertas y responder rápidamente a las más importantes, obviamente. Bueno, pues ¿qué va a hacer Carbon Black XDR? Bueno, pues lo que va a hacer es filtrar todas estas alertas de la tecnología, lo va a hacer con Machine Learning y a través, digamos, como de unos potentes análisis. Entonces, lo que va a hacer va a ser, digamos, crear una especie de análisis donde vamos a poder asociar todas estas alertas en pequeñas observaciones en las que podamos darles pues diferentes tipos de prioridades. ¿Vale? A ver, esta slide que se pasa ahora estaría completa. Vale, y por último, digamos que tendríamos la parte de detectar y responder más rápido, ¿vale? ¿Y por qué esto también es importante? Bueno, pues porque al final, cuando nosotros tenemos una amplia recopilación de datos y contamos también con una mayor visibilidad, el análisis automatizado de Carbon Black XDR lo que va a hacer es permitir a los equipos de seguridad establecer de forma mucho más rápida dónde se originó una amenaza, cómo se propagó y cómo otros dispositivos pueden verse afectados, ¿vale? Por tanto, esto nos va a permitir detectar y responder mucho más fácil ataques modernos. Vale, entonces, para entrar un poco más en materia, vamos a comentar un poco las tres cosas que se han añadido con XDR, ¿vale? Por una parte vamos a tener la parte de Identity Intelligence, que es lo que habíamos comentado antes, que sería esa parte de identidad, ¿vale? Y vamos a ver qué es lo que está pasando un poco a nivel usuario en nuestro entorno. Vale, ¿qué es lo que podemos ver con la parte de Identity Intelligence? Bueno, pues por un lado lo que vamos a poder ver es si un usuario, por ejemplo, hace login en nuestra máquina, si un usuario hace logout en otra máquina, si alguien está intentando, por ejemplo, escalar privilegios, si alguien ha hecho 50 intentos fallidos de login a las 5 de la mañana, pues que obviamente es random. Vale, entonces nosotros lo que vamos a poder ver son todos estos comportamientos en términos de usuario y vamos a poder mapearlos y contrastarlos con toda la información que nosotros disponemos y que ya habíamos obtenido en el endpoint. Entonces, esto al final nos va a dar mucha más visibilidad a la hora de detectar una amenaza porque estamos contando con mucha más información que la que contábamos anteriormente. ¿Vale? Entonces, una vez que hemos hablado nosotros de la parte de identidad, vamos a hablar de la parte de red, que es otra de las características que se han introducido con la parte del XDR y que es básicamente la más importante, ¿vale? Porque ahora lo que tenemos es un sensor IDS integrado, que es lo que habíamos comentado anteriormente, y que va a estar dentro del sensor de Carbon Black y que va a actuar como un único sensor de red distribuido dentro de los diferentes endpoints. Es decir, que no contamos con diferentes sensores, sino que contamos con un único sensor en el cual se ha hecho la integración. Vale, entonces, al final, ¿qué es lo que estamos obteniendo? Bueno, pues vamos a obtener mucha más visibilidad extra al tráfico que antes perdíamos, ¿vale? Y que no sabíamos, obviamente, si se había realizado de forma satisfactoria, ¿vale? Diferencias, bueno, pues que ahora, por ejemplo, sí vamos a poder saberlo y además vamos a añadir toda esta información para poder ampliar el contexto y digamos que poder ir enriqueciendo esta parte, ¿vale? Vale, aparte además de toda esta información extra que añadimos a todos los eventos, también se va a sumar la parte de las observaciones, ¿vale? Entonces, lo que se ha hecho ha sido
cambiar la parte del mini EDR que teníamos antes y hemos hecho unas observaciones donde vamos a poder filtrar por ellas, ya sean de la inteligencia de Carbon Black o del nuevo micro IDS. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser, vamos a poder filtrar y vamos a poder ver todas estas observaciones y relacionarlas en tiempo gracias a un histograma que nosotros contamos. Entonces, nos va a dar obviamente pues, mucha más facilidad a la hora de detectar y buscar nuevos ataques. Y un poco en forma de resumen, antes de meternos ya a lo que es la parte de licenciamiento del XDR, cómo se licencia, bueno, pues al final, como sabéis, los movimientos laterales de los atacantes pues son puntos ciegos, ¿vale? Que nosotros tenemos en nuestras empresas y que al final, gracias a esta parte de red, que es la que estamos introduciendo con el XDR, pues vamos a poder reforzar toda esa parte del movimiento lateral, ¿vale? Para tener esa parte visible y por tanto vamos a poder securizarla de mejor forma, ¿vale? Aparte de esto también que vamos a tener, bueno, pues vamos a tener toda la parte del usuario, donde vamos a poder añadir contexto de usuario a los atacantes. Y además, es importante y destacar que vamos a seguir con la misma historia de Carbon Black, o sea, lo vamos a tener todo en una única consola, ¿vale? Recordar que siempre decimos un solo agente, una única consola, plataforma y un único sensor. Bueno, pues vamos a seguir con la misma historia de Carbon Black, ¿vale? Entonces, al final, lo que tenemos es toda la información en un mismo sitio, entonces ello nos va a beneficiar porque vamos a poder ver todos los ataques de manera mucho más sencilla, ¿vale? No como antes que os habíamos comentado que teníamos pues dos productos diferentes, ¿vale? Ahora vamos a tener todo en un mismo sitio, entonces vamos a poder ver todos los atacantes de forma más sencilla y transversal. Y además vamos a poder tener toda esta información de red en el mismo sitio, ¿vale? Entonces nos va a permitir, obviamente, mejorar la velocidad de poder responder a los ataques y vamos a poder reducir el tiempo en el que un atacante entra, ¿vale? Esté ahí parado, nadie lo detecte, ¿vale? Porque lo podemos hacer todo desde una misma plataforma. Respecto a los tecnicismos y requisitos técnicos, vale, ahora mismo en el lanzamiento de XDR estaríamos hablando del sistema operativo de Windows, pero sí que es verdad que el soporte para Mac y para Linux va a salir, ¿vale? Va a salir ya. Respecto a la conexión, tiene que ser Carbon Black Cloud, ¿vale? Porque obviamente es un producto pues, que está en la cloud, entonces pues nos tenemos que conectar a la cloud sí o sí. Y en términos de licencia, que ahora lo vamos a ver más detalladamente, necesitamos Enterprise EDR, ¿vale? Para poder utilizar todo este XDR. ¿Vale? Entonces, bueno, pues básicamente lo que es la forma de licenciamiento lo tenemos aquí, ¿vale? XDR se va a incluir como un add-on importante, ¿vale? A la edición de Carbon Black Enterprise. Se va a licenciar como endpoint pues a 1, 3 o 5 años. Esto no cambia nada. Respecto al sistema operativo, lo que os acabo de comentar, de momento está para Windows, pero se espera que salga para Linux y para Mac. Respecto a la cantidad mínima, lo mismo, no ha cambiado y sigue igual. Siempre la primera compra, ¿vale? Tenemos que tener un número mínimo de 100 endpoints. Para compras futuras, obviamente ya no hay un mínimo, pero para la primera compra sí. Y existe una promoción que de hecho lo hemos comentado en anteriores ocasiones y que todavía se mantiene, porque de hecho está como hasta febrero, ¿vale? La promoción del precio son 11 euros por endpoint. Vale, entonces, bueno, esto es un poco en forma de resumen porque esta presentación la subiremos a nuestra plataforma junto con la grabación, pero bueno, simplemente pues para que tengáis en cuenta un poco de forma resumida todas las características que nosotros vamos a poder encontrar en esta herramienta, en esta única herramienta, que es un poco pues lo que acabamos de ver, pero bueno, pues de forma, digamos, mucho más resumida. Y ya un poco para acabar, y lo dicho, si tenéis alguna pregunta o alguna duda, pues nos los podéis escribir en el panel de preguntas y respuestas, ¿vale? Importante que tengáis en cuenta a la hora de enfrentarnos a un cliente,
y poder ofrecer XDR, ¿vale? Es importante que nosotros tengamos en mente estas tres principales características, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Que por un lado, bueno, pues destacar que estaríamos desarrollando esta solución sin ningún tipo de cambio en la infraestructura, ¿vale? Ya que, como os había comentado antes, contamos con el mismo sensor, o sea, con un único sensor, simplemente que se ha hecho la integración de IDS, ¿vale? Pero no habría cambios en la infraestructura, ¿vale? O sea, tenemos un único sensor, una única y una misma plataforma y una misma cloud nativa, ¿vale? Así que digamos que no habría que reemplazar esta estructura. Vale, es importante que esto lo comentemos con los clientes. Por otro lado, lo que estamos obteniendo también es una visibilidad instantánea de endpoints, cargas de trabajo, redes que antes no teníamos y usuario, ¿vale? Y también de contenedores. Y por último, pues un poco con la introducción del XDR, al final un poco también el objetivo es que nosotros podamos reducir los silos, ¿vale? Pues al final para poder intentar reducir o minimizar lo que es toda la complejidad, ¿vale? Que podemos encontrarnos en la solución de seguridad, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto es un poco pues los beneficios que tenemos con la nueva capacidad de XDR, forma de licenciamiento, en qué consiste. Lo dicho, la sesión está grabada, lo subiremos a la plataforma junto con la presentación. Si tenéis alguna duda, pues nos podéis escribir, como bien sabéis. Si queréis, bueno, pues o tenéis algún cliente que creáis que pueda estar interesado, pues recordar que podéis contar de la mano del mayorista, ¿vale? Para poder, bueno, pues igual tener una sesión de Carbon Black, explicarle un poco funcionalidades de XDR, etcétera. Y, y lo dicho, nada, tenéis nuestro contacto. Creo que no tenéis ninguna pregunta porque no veo ninguna pregunta en el panel. Pero bueno, en caso de ello, tenéis mi mail, mi teléfono, nos podéis preguntar lo que queráis. Si tenéis clientes interesados, por favor, hacérnoslo saber. Y si tenéis alguna reunión online o presencial, os podemos acompañar, como bien sabéis vosotros. Y nada, y acordaros que tenéis esta promoción, ¿vale? Hasta febrero de momento. Y, y ya estaría. Vale, veo una pregunta. 11 euros por dispositivo, esto es coste anual. Sí, ¿vale? Pero recordad que compra mínima tiene que ser 100 endpoints, ¿vale? Entonces, pues es así, ¿vale? Si necesitáis alguna oferta, pues os la enviamos, ¿vale? Pero recordar que siempre XDR va como un add-on a Carbon Black Enterprise, no se vende por separado, ¿vale? Entonces, nada, lo dicho, si tenéis alguna duda, por favor, nos contactáis. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Subiremos la plataforma y la grabación, os avisaremos. Y nada, que tengáis un buen día y una vez más, gracias por acompañarnos.